de marzo, abril, mayo, junio y julio. Y dirán ustedes, ¿y por qué la intensidad en la conversación? Porque más que un programa del ministerio, tiene que ser un programa de las entidades territoriales. Creo, secretarios, que con muchos de ustedes, al igual que la viceministra y el equipo, porque hemos acompañado el inicio del calendario en todo el territorio nacional, nos hemos dado cuenta de la alegría y del ánimo con el que regresaron los chicos, también de las necesidades. Y creo entonces que este programa lo que nos permite es creatividad, innovación, diálogo y construcción. Así que ese es mi llamado. En marzo, a finales, estaremos desde otras regiones del país, iremos rotando por todo el territorio nacional, pero lo importante es que no nos perdamos. Y como le decía a la visita más reciente que tuve, que fue la visita a Córdoba y a Montería, ya la pregunta a cada secretario o secretaria no es cómo va el retorno, ya es, conocemos evaluar para avanzar, cuántos chicos iniciaron la valoración, tenemos chicos donde ya estemos en el proceso de retroalimentación. Bueno, creo que esta es una deuda que tenemos con el país y no por una relación particular nuestra con las situaciones o vicisitudes. Al contrario, los secretarios de educación les ha tocado vivir uno de los tiempos más complejos, al igual que nosotros, pero es más una deuda moral, es unas ganas de que los tiempos políticos no son los tiempos de los niños. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros no iniciábamos una ruta, pues no podemos esperar a que llegue el plan de desarrollo del año 2023 para que nos preguntemos qué hacer con los niños y las niñas. Tenemos que comenzar ya. Y estoy segura que el próximo gobierno, a su buen saber y entender, le pondrá su valor agregado, complementará las estrategias. En ese sector todos vamos sumando, pero el ánimo o la ilusión que tenemos con la viceministra es que los equipos territoriales de aquí a julio conozcan el programa, lo apropien y estén listos con sus rutas particulares en cada una de las 96 entidades certificadas. Ese era mi primer mensaje y estaremos muy frecuente en el Conéctate hablando de todos los temas referidos al programa más importante desde el Viceministerio de Preescolar, Básica y Media, Evaluar para Avanzar. Segundo tema, realidades, coyunturas. Y un tema que sé que los secretarios de Educación viven tratando día por día, pero que yo creo que los hechos acaecidos en las últimas semanas dan pie para que todos fortalezcamos el accionar. No sé si ustedes me pudieron escuchar el día lunes hablándole a la ciudadanía, explicándole qué tenía ya el gobierno, qué tenían las entidades territoriales, qué hacíamos para los casos de abuso, pero también pudieron escuchar esta directiva del señor presidente diciéndonos: tienen 60 días para generar si hay que hacer cambios normativos, fortalecer, hacer pedagogía, conectarse con los secretarios. Y el primer compromiso que hicimos con el señor presidente es que en el día de hoy será emitida una directiva para todas las entidades territoriales, alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, rectores, públicos y privados, donde recojamos los elementos que están, profundicemos en otros elementos que tal vez no habíamos hecho visibles, y a eso me quiero referir en segunda instancia. Primero, ¿qué contiene esta normativa que compartiremos en el día de hoy? Pues primero hay un marco normativo, porque creo que la prevalencia del derecho de los niños no la podemos olvidar. Cuando me refiero a no la podemos olvidar, sé que la tenemos presente en el día a día del actuar de las secretarías de educación, pero tenemos que tenerla presente normativamente y todas las potencialidades que nos da la norma para luchar contra todas las formas de violencia y abuso contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y para que prevalezcan sus derechos. Hicimos un esfuerzo con jurídica por recoger esta normatividad y por expresar, por darles herramientas a cada uno de los secretarios, secretarias y rectores que justifiquen un accionar colegiado y un accionar articulado. También vale la pena decir que en esto no estamos solos. En estos trabajamos de la mano del ICBF, de Policía, Infancia y Adolescencia, de la Consejería de Niñez y Juventud, pero también de las instancias regionales, por supuesto, de la Fiscalía y de todos quienes son miembros del Comité de Convivencia. Tengámoslos claros, es un actuar colectivo, pero claramente tenemos una responsabilidad y es parte de lo que precisa la directiva. Dentro de este marco normativo entra a abordar temas que es importante que todos reflexionemos y garanticemos una implementación al 100%. Cuando yo pude compartir el lunes con los colombianos que existía un protocolo, que veníamos trabajando educación para la sexualidad y la ciudadanía, y muchos de los temas, uno le quedaba la inquietud: ¿y por qué todos no lo aplican? Si esto, digamos, es la ruta que ha sido construida como sector y que da para que se tomen medidas a tiempo. Y creo que ese es el reto que tenemos, y con eso paso justamente a la primera parte desde el marco preventivo. Acuérdense que está la parte preventiva, ya la parte de acción frente al tema y ya toda la parte jurídica y de sanciones. Entonces, en la parte preventiva, la directiva arranca
trayendo a colación todo el potencial que la ley de convivencia le dio a los comités de convivencia. Y allí seguramente quiero ponerme en los zapatos de ustedes, de secretarios de educación, y recordar que tal vez cuando ejercía como secretaria de Bogotá, lo más importante para luchar contra los abusos y para hablar de convivencia se volvió el comité de convivencia escolar. Lo hicimos la instancia más importante, sin poder de delegación, tenían que ir todas las cabezas y autoridades principales para tener una conversación amplia de los distintos problemas acaecidos en la convivencia escolar, pero también temas tan importantes como la detección y la acción frente a abusos contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Allí encuentran toda la reflexión que les puede acompañar a ustedes el quehacer, porque yo sé que si le preguntara a cada secretaría si todos los colegios conocen el comité de convivencia o si todos los colegios tienen aprobados el manual de convivencia, seguro y rápidamente ustedes me dirían que sí, que de pronto está ya subido el documento que lo contiene. Yo creo que estos hechos que han acaecido nos da para hacer una reflexión profunda. El comité de convivencia no es un requisito, es una instancia necesaria de una conversación importante, tal vez la más importante para la garantía de los derechos de los niños. Los manuales de convivencia no son un requisito. Veíamos y revisábamos colegios donde se han presentado estas situaciones y veíamos que en esos colegios, dentro de su manual de convivencia, estaba el protocolo aprobado a mitad del año pasado. Recuerden que el protocolo justamente contra todas las formas de violencia fue aprobado el año anterior. Y uno se pregunta si está el protocolo, ¿por qué no hay acción? Y esto tiene que ver también con una fluida comunicación entre los padres de familia, la comunidad educativa en torno a los manuales de convivencia. Cuando un padre inicia un proceso de matrícula, no es solo preguntar si el niño pasó, si tiene los requisitos, en el caso de un colegio privado, cuánto cuesta, en el caso de un colegio público, si hay la matrícula para poder atender al chico. Debería versar sobre los distintos temas de las formas relacionales que hay en cada plantel educativo. Y lo decía yo en una de las entrevistas del lunes, tal vez hemos llegado a un punto donde la conversación estriba, bueno, ¿qué colegio es? ¿Cómo le van las pruebas del ICFES? Y no mucho más, no hay realmente un interés genuino, tenemos que despertar un interés genuino por parte de todos en decir cuáles son estas reglas de convivencia, dónde se pueden exhibir y garantizar estos derechos, cuáles son los deberes de cada uno de los actores de la comunidad si queremos garantizarlo. Y así se describe todo lo referido también a manuales de convivencia y a algo que también se dice y a veces puede sonar como retórica, y es la resignificación de los manuales. No es retórica, lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que involucrar en esta conversación muy fluida públicos y privados. Necesitamos que en todo el sistema se den las garantías. Igualmente está el SIUSE, el sistema de información que creamos con ocasión a la experiencia vivida previamente en Bogotá, con ocasión a lo que incluye la ley de convivencia y que no estaba todavía cuando entramos en el 2018 puesto en funcionamiento para el país. La buena noticia es que ya está en funcionamiento, que contiene este protocolo y que el sistema permite, acorde al protocolo mismo, reaccionar oportunamente, hacer las denuncias y seguir el conducto regular. Y aquí quiero hacer énfasis en que la directiva también dejará ver la responsabilidad que tenemos todos, Ministerio, ICBF, Policía e Infancia, pero también los señores rectores. No puede ser que uno reciba una denuncia como rector y no le dé trámite. Las denuncias tienen que seguir un debido proceso y creo que allí todos tenemos una fuertísima responsabilidad y tenemos que garantizar que cualquier denuncia surta el trámite regular, se suba al sistema y habrá un reporte periódico que tendrán que hacer, además del sistema de información, las secretarías de educación al ministerio, porque tenemos que tener toda la información compilada que nos deje actuar de la mano de la Fiscalía General de la Nación. Firmamos un convenio en el año 2020 que nos permite compartir información y actuar de forma más rápida por parte de la Fiscalía General de la Nación. Se ha creado un subcomité presidido por la vicefiscal para abordar todos estos temas, pero para eso es importantísimo tener mes a mes actualizado el número de procesos, si son procesos fallados, si son procesos que se han archivado, si son procesos que siguen activos, cuál va a ser pues el accionar que tiene que hacer la rama judicial o quien le corresponda y las actuaciones disciplinarias que también tenemos que adelantar en las investigaciones, las secretarías de educación y las instituciones educativas. Justamente en este marco de referenciar el comité de convivencia, el manual de convivencia, el sistema de información, las acciones que también podemos tomar, es muy importante focalizarnos y lo hace la directiva en las acciones preventivas. Nosotros desde la educación
más allá que solo mirar cuáles son las consecuencias. Creo que lo que nos une a trabajar en este sector es prevenir, hacer pedagogía, ilustrar para que libremente el comportamiento de todos honre estos derechos. Y para esta parte de prevención, pues vienen todos los contenidos y el trabajo que muchos de ustedes han realizado en los entes territoriales sobre competencias ciudadanas, sobre educación para la sexualidad. ¿Y cómo logramos realmente que esto les permita a los niños identificar no solamente principios de cuidado y autocuidado, principios de esta sana convivencia, de definir su proyecto de vida, sino también de identificar dónde están estas amenazas o estos comportamientos que vulneran sus derechos y que son muy importantes de prevenir posteriormente si se suceden, lamentablemente, pero tomar la vía para poder no solo cuestionar estas actuaciones, sino juzgar en el debido proceso las mismas. Igualmente hay una sección muy detallada ya del abordaje pedagógico en general de todos estos contextos. Yo creo que las secretarías de educación no de hoy, de tiempo atrás, después de la Ley General de Educación y posteriormente en el 2013, después de la Ley de Convivencia, le dio mucha importancia a lo que en su momento se llamó los proyectos transversales, que luego se transformó ya en los programas de educación sexual y educación ciudadana, todos los programas de temas complementarios que han venido desarrollando las secretarías y que ustedes saben son vitales porque cuando pensamos en el desarrollo de un niño no lo pensamos solamente en las áreas básicas o tradicionales, lo pensamos de forma integral y garantizar sus derechos es pensar en una forma integral. Igualmente, también tiene la directiva todas las acciones de carácter administrativo, ya de forma muy práctica, una ruta que recoge la normatividad vigente y nos invita a hablar o a revisar temas como, por ejemplo, el registro de inhabilidades por delitos sexuales, los procesos disciplinarios, el sustento normativo pues, de la prevalencia de los derechos del niño sobre cualquier otro derecho. Y en ese sentido, la posibilidad y análisis que tiene cada entidad territorial de, con base en esta jurisprudencia, poder tomar decisiones atadas a poder enviar a comisión, por ejemplo, de trabajos administrativos a maestros que estén en curso en estos procesos. Esto no es menor, es una posibilidad que está en la norma, es una posibilidad que nos permite actuar para proteger a los niños y a las niñas. También aparece todo lo referido a la atención de la situación misma, a evitar la revictimización, a no dar información que no se debe sino preservar esta información y los derechos de quienes hacen esta denuncia, de quienes se hacen partícipe de que este proceso pueda surtir la evaluación de la ley, pueda tomar los caminos normativos del caso, evitando revictimizar y trabajando de la mano, obviamente, con el ICBF y con las distintas instancias regionales para la garantía y la ruta de restablecimiento de derechos. Yo creo que con esto termino esta segunda parte de la intervención, dejándoles ver áreas fundamentales que harán parte de esta directiva. La señora viceministra a continuación dará más detalle, el director de fortalecimiento. Pero lo que les quiero decir en este primer mensaje es, como secretarios de educación, tienen un papel fundamental. Como Ministerio de Educación, tenemos un papel fundamental. Actuar colectivamente frente al abuso es demasiado importante. Que tuviéramos marcos normativos y desarrollos, sí, los teníamos y sé que hemos trabajado con rigor, pero creo que esta acción requiere que todos revisemos y adoptemos lo que está circunscrito en esta directiva para, como equipos de trabajo en cada secretaría, afianzar cada uno de los elementos preventivos y pedagógicos, de los elementos del reporte, del seguimiento al mismo, del debido proceso, de las actuaciones administrativas, de las actuaciones que tiene que establecer Fiscalía y Policía y sobre todo de evitar la revictimización y de trabajar para que todos los niños y las niñas conozcan sus derechos y puedan de la mano de sus padres de familia ser muy activos en un sistema de convivencia escolar que se vuelve el centro de todo esto. En algún momento me hicieron una pregunta referida a estos temas con casos años atrás en Bogotá y me decían, pero ¿por qué la respuesta de cada actor del sistema educativo es que se han acordado manuales de convivencia, que hay un sistema de convivencia y que tenemos comité de convivencia? Yo le decía, porque no hay ninguna otra forma en la que el sector se pueda organizar, pueda conversar, pueda hacer acuerdos para garantizar los derechos. Entonces, tomemos todas las posibilidades que nos da la norma, afiancémoslas, profundicemos, preguntémonos dónde seguramente hemos dejado un vacío o dónde con tantos temas en la agenda que maneja una Secretaría de Educación, tal vez no se le ha podido dar
el abordaje a profundidad. Esto es una gran oportunidad, el país lo espera y lo espera para colegios públicos y privados. Nuestro actuar generalmente, pues gran parte de las acciones por la naturaleza misma del servicio va dirigida a las instituciones públicas. Sabemos que como líderes del sector educación tenemos que cobijar instituciones públicas y privadas. Y ahora, en este marco, con estas coyunturas, pues nos envía un mensaje de cómo, así como trabajamos con el mismo ahínco con las instituciones públicas, podamos hacerlo con las instituciones privadas para lograr que el sistema nacional de convivencia escolar sea la ruta de encuentro, sea el marco jurídico y normativo para decisiones, responda a un actuar transparente, se garantice el debido proceso, pero sobre todo se garanticen los derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. En estos 60 días, además de la directiva que hoy, en el día de hoy, podrán conocer ya a detalle formalmente, estará el ICBF, la Consejería de Niñez, Infancia y Adolescencia, ASO Capitales, FEDE Municipios, la Red de Gestoras Sociales, pronunciándose sobre el tema, haciendo desarrollos y vinculando todas las acciones que nos permitan, como dijo el señor presidente, en 60 días tener renovado, actualizado, fortalecido el marco normativo y el accionar. Muchas gracias por regalarme estos minutos, por permitirme estar conectada con ustedes y ya les cedo la palabra a Edison y a la señora viceministra para seguir profundizando. Muchas gracias. Ministra, muchísimas gracias. De verdad, creo que el llamado es concreto y efectivamente las secretarías de educación que están conectadas, los equipos de calidad, los equipos de cada una de estas entidades territoriales certificadas dan fe de ello. Es un trabajo colegiado, como usted lo ha dicho. Definitivamente necesitamos movilizar no solo en torno a la prevención, en torno a la acción, sino también a todo el seguimiento necesario de hacer estos debidos procesos que garanticen que definitivamente cualquier denuncia suba al sistema, como usted lo ha dicho, es un llamado a trabajar juntos, a trabajar en equipo, es lo que queremos hacer, vice, precisamente a quien le voy a dar la palabra para regalarnos y ampliar este contexto. Por eso les reiteramos a las secretarías y a los más de 200 y pico de participantes que ya están conectados aquí, a que efectivamente seamos promotores de esta información y sigamos ampliando este contexto definitivamente. Gracias, ministra. Vice, adelante. Ministra, muchas gracias. Gracias, Edison. Y yo pienso que sobre el contexto que nos da la ministra en este momento y en un tema de la importancia que hoy nos convoca en el marco de este Conéctate, pues bien vale la pena ser reiterativos en varios elementos. Estamos hablando nada más y nada menos que del bienestar de nuestros niños, de la garantía de sus derechos. Esto ha sido una ruta de país muy larga después de la firma de la aprobación y de la adherencia a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. Colombia ha tenido un reto fundamental en materia de seguir avanzando en lógica de generar condiciones que permitan garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, el sector educativo es llamado, es un actor fundamental. Creo que la pandemia vuelve y nos ratifica esa condición protectora del entorno educativo y cuáles son las condiciones que nosotros tenemos que generar para que podamos materializar esa gran apuesta que hemos definido nosotros, tiene la educación, es la orientación misma y lo que le da sentido al proceso educativo. La finalidad centrada en el desarrollo humano de las personas vuelve y nos hace la alerta y nos llama la atención sobre ese eje del cual nunca podemos tomar distancia en ninguna de nuestras acciones. El día a día es de un nivel de complejidad altísimo, lo sabemos. La gestión del sector nacional, local, institucional, desborda permanentemente la capacidad, la posibilidad, la viabilidad de muchas cosas, sueños y anhelos que tenemos que pasen con la educación. Pero no podemos nunca soltarnos y levantar los los pies de la tierra frente a lo que nosotros queremos y necesitamos que pase en el sistema educativo. Y necesitamos que nuestros niños estén bien, estén cuidados, estén protegidos. Esas son las condiciones básicas para que hablemos de un aprendizaje y de una educación de calidad. Y ahí en ese sentido hemos estado siempre planteando y construyendo con ustedes varios elementos que son centrales. Hablar de calidad de la educación pasa
por ese primer elemento, por reconocer el desarrollo humano como sentido último de la educación y como una condición básica para garantizar estos aprendizajes significativos de los que hemos estado hablando todo el tiempo. Y ustedes dirán, pero esto parece que nos hablaran de todos los temas y como en una agenda como cruzada toda. No, es que es un único fenómeno puesto al servicio o una única posibilidad puesta al servicio de un mismo niño. El niño que tiene una historia, el niño que estuvo año y medio en la casa con un nivel de aprendizaje muy bajo, el niño que hoy está retornando a la institución educativa, pero hoy un niño también que muy seguramente en su historia, algunos de ellos, desafortunadamente, muy desafortunadamente, en su historia de vida, se atraviesan situaciones de violencia, de agresión, de maltrato, de abuso, abuso físico, abuso sexual y claramente hoy estamos poniendo el foco, pero no perdamos la perspectiva. Esto no es un tema que nos llega a nosotros así como colgado y como decir, bueno, ahora otra cosa para la agenda educativa. Nada, es el tema central de la educación, es la vida del niño de lo que estamos hoy refiriéndonos en el Conéctate y esto cómo tiene que ver con esa gran apuesta de lo que es la gestión diaria de ustedes, que es el tema de la calidad de la educación, una educación que reconozca esa condición, pero una situación también que reconozca la diversidad, la particularidad, los ritmos de desarrollo y hoy un llamado especial a todo este ejercicio que se posiciona dentro del marco de las agresiones física, las agresiones sexuales, la violencia sexual y toda la violencia basada en género también como un elemento central de las políticas que desarrollemos en territorio para poder avanzar y para poder lograr las condiciones de equidad y de calidad que nosotros hemos pretendido siempre ocurra en el sistema educativo. Hablamos de otro elemento fundamental, garantizar las trayectorias educativas completas y el proceso de seguimiento niño a niño. Garantizar la trayectoria educativa no es otra cosa, como lo dicen muchos de ustedes cuando uno va a territorio, Constanza, el tema de la escalera, la escalerita y la recordación que nos quedamos todos con la imagen de la escalera que empezamos a posicionar a comienzos del año 2020. Esa escalera no se ha perdido ni se ha muerto. Yo pienso que hemos generado inclusive condiciones para transitarla eh, escalón tras escalón de manera mucho más, no solamente eficiente, sino pertinente y oportuna para los niños. Y poder lograr hoy la violencia se constituye cualquier forma de violencia en una de las condiciones centrales que puede ser riesgo para que el niño haga su trayectoria, para que el niño vaya por su escalera propia que le hemos dibujado nosotros y que somos los responsables de garantizarle en el proceso. Y esto implica también, hablando de calidad, de unos temas básicos relacionados con los procesos y los temas de gestión. Entonces, ustedes, tal como lo escuchábamos esta mañana, hace un momento de parte de la ministra, la directiva que ustedes reciben hoy es una directiva que obviamente hace referencia a todo ese marco, es un llamado también a recordar todas las orientaciones normativas, éticas, técnicas y de lineamiento y de orientación para que ha dado el ministerio y en las cuales ustedes han trabajado, que se han desprendido de esa gran posibilidad que hoy tenemos de tener y de contar en general con lo que es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Y eso lo ponemos básicamente hoy en el ejercicio de hacer un zoom para volver a recordar, a posicionar los temas vitales. Hagamos el ejercicio. Hoy estamos, algunos desde las instituciones educativas, desde la secretaría, algunos secretarios hoy están también conectados con nosotros y están. Solamente hagamos el ejercicio de hacer visible todas los derroteros que ustedes tienen en la agenda de estos días frente a los temas de abuso y maltrato. Porque no solamente el ejercicio es iniciar desde la atención o la condición propia del actuar de una ruta, de alertar y de poner a funcionar una ruta integral de atención frente a un caso ya expreso, manifiesto o un presunto caso de abuso y maltrato. La gran misión nuestra
están los temas formativos, en los temas preventivos, sin desconocer toda la cadena. Es decir, nos obliga evidentemente a actuar en cualquier momento del proceso y en cualquier momento de la situación que se esté dando, pero hay que hacer un énfasis muy fuerte, el tema formativo, el tema de trabajo con los rectores, con los maestros, con los estudiantes, entendiendo que hoy solamente la denuncia no es la única herramienta, claramente que tenemos que promoverle, que provocarla, claro que sí, esa es parte de la responsabilidad y hoy la obligación que nosotros tenemos. Pero más allá de ese ejercicio es un tema de articulación y de llamado al ejercicio y al esquema intersectorial de trabajo que debe existir. Este no es como ninguno de los temas. En la pandemia lo repetíamos todos los días, que si los temas de retorno a la presencialidad es un tema solo del sector educativo. No, esto pasó por todas las orientaciones que nos dio salud, pero también por el apoyo que nos dio en un momento dado en los territorios el sector social, el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los otros sectores. Movilidad tuvo mucho que ver, los temas de transporte fueron vitales, quienes se encargan también de movilizar beneficios y temas económicos y de apoyos y de transferencias para las familias fueron determinantes en ese proceso de retorno. O sea, este es otro de los tantos fenómenos que no lo podemos manejar solo y al interior de la institución educativa. Hay unas gestiones al interior de la institución. Hay hoy un llamado desde el Ministerio de Educación a que incrementemos, revisemos, adaptemos, fortalezcamos todas las líneas y trabajo que nosotros tenemos alrededor del tema de prevención de violencias. Ahí hay un llamado hoy especial que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos la herramienta, nosotros tenemos hoy la herramienta normativa y técnica para que evidentemente en esa lógica podamos avanzar de manera importante en desarrollar acciones oportunas, pertinentes, participativas. El trabajo de Alianza Familia Escuela tiene que estar permeado por una agenda importante de vinculación a nuestras familias, a los temas relacionados con prevención. El tema de información es fundamental, pero también el tema de generación de capacidades y fortalecimiento de habilidades a las familias en todo este tema parental, en los temas de cuidado, crianza y educación de los niños, fortalecer los niveles de comunicación de las familias con los niños es una de las barreras fundamentales para prevenir temas de abuso y de maltrato, porque una buena comunicación genera condiciones también de protección, pero como sabemos, muy desafortunadamente también, que en ocasiones los actos de violencia, de agresión, de maltrato y de abuso se dan al interior de la familia. Ahí la institución educativa tiene que jugar un papel vital y central, un papel fundamental para poder también trabajar bajo el principio de corresponsabilidad en coherencia con ello. Si al niño le está pasando algo en la casa, en la institución, el maestro, en su sabiduría propia de lo que es un maestro, identifica perfectamente los cambios de comportamiento, las alertas, las comunicaciones de los niños, los cambios comportamentales, las situaciones que se dan para sobre ello también poder actuar de manera rápida, urgente, sin demora alguna, frente a una mínima sospecha. Eso es lo que hoy estamos invitando, además de tantas situaciones que nosotros tenemos en el marco de la agenda educativa. Entonces yo sé que estamos hablando del retorno, que lo logramos, estamos posicionando evaluar para avanzar, pero evaluar para avanzar pasa de un principio fundamental. Tal vez muchos de ustedes que estuvieron en los eventos que hicimos aquí en Bogotá y los secretarios de educación, premisas fundamentales sobre las cuales se basa evaluar para avanzar, poner en el centro el niño y su condición, su bienestar y desarrollo como elemento central. Pues hoy estamos hablando de eso. Evidentemente un niño que tenga agresión y maltrato no es un niño que pueda tener las condiciones básicas para avanzar en sus procesos de aprendizaje. Está afectado emocionalmente, está agredido, está violentado y así evidentemente un proceso de aprendizaje no se da. Así que esto tiene todo que ver con el ejercicio propio de nuestro tema misional. Voy a darle
paso, Edison, yo quería hacer este énfasis y este contexto para poder mirar e introducir dos temas que preparamos en el marco de la introducción que nos hizo la ministra de Educación, y es el ejercicio de posicionar por qué es dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y por qué hoy hablar del tema de prevención de violencias está totalmente en el marco y en el ámbito, digamos, de ejercicio de lo que tiene que ver la educación y el entorno educativo principalmente como ese entorno protector. Entonces vamos a ver una parte y un eje central de recordar cuáles son esos alcances y esas líneas de trabajo que se definen dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar para poder también sobre ello eh, y previo al ejercicio de presentar esto que lo va a desarrollar una profesional de la Dirección de Calidad, poder hacer un zoom de manera importante en el documento que hoy vamos a recibir en las Secretarías de Educación, la directiva que se expide hoy y que vamos a entregar para que sobre ello podamos fortalecer esas acciones que a nivel nacional, a nivel territorial, a nivel institucional, tenemos que revisar, tenemos que complementar porque claramente se están dando estas situaciones y hoy hay unas alertas muy grandes frente a las condiciones por las cuales nuestros niños están pasando en las instituciones educativas o que las instituciones educativas deben actuar para ser coherente con ello. Entonces, esa ruta integral que tiene elementos de prevención, tiene elementos de atención, de acceso a justicia y demás, pasa también por un ejercicio de direccionar los temas específicos que hoy necesitamos recordar en la institución. Entonces, Edison, yo le daría la Sí. palabra a Javier Medina y cerraríamos con la otra parte antes de revisar ya algunas preguntas y reacciones que tenemos en el chat. Perfecto, Vice, claro que sí. Creo que precisamente ya hay algunas reacciones, algunos llamados que nos hacen de parte de la Secretaría de Educación, llamados que inclusive nos piden y nos solicitan como Ministerio de Educación empezar también a hacer mucho énfasis en no solo en los protocolos, sino también en la actitud de pronto como lo dicen ellos mismos, de algunos maestros, en que esto sea una comprensión muy amplia, no simplemente una postura a partir de la directiva, sino también una reflexión colegiada de las comunidades educativas que enfrentan a diario estas circunstancias. Y precisamente por eso ya hemos recibido varios llamados, varias sugerencias y mucho reconocimiento con respecto al manejo de este tema. Quiero darle la palabra precisamente, como usted lo ha dicho, Vice, a Javier Medina, quien nos va a presentar la directiva con la apertura y contexto del tema, pero sobre todo con estas orientaciones para la prevención de violencias o abuso sexual en entornos escolares. Javier, bienvenido. Javier es nuestro director de fortalecimiento territorial, a quien le damos la palabra y seguramente vamos a poder después de este espacio, Javier, responder algunas preguntas que puedan ir surgiendo de la mano de la oficina jurídica y también luego con la intervención de nuestra profesional Olga Zárate, que coordina los programas transversales de formación para la ciudadanía. Así que adelante, Javier, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Edison, señora viceministra, secretarios, secretarias de Educación y demás personas y servidores públicos que nos acompañan en este Conéctate con el MEN. Efectivamente, con la ayuda de una presentación, vamos a mostrar un poco más los elementos que contendrá la directiva que se expida. Por supuesto, una vez la misma sea expedida, será socializada en su contenido íntegro, completo para el conocimiento de todos los secretarios, secretarias de educación, de sus equipos, así como de los directivos, docentes y otras instancias del sector que también, por supuesto, hacen parte de las acciones integrales e intersectoriales que se deben desarrollar para la adecuada ejecución y actuación en relación con los casos de presuntos o efectivamente comprobados casos de abuso, maltrato sexual en los entornos escolares. Entonces, de la directiva que va a ser expedida, en primer lugar queremos destacar a quiénes va dirigida y cuál es su alcance. En este sentido, la directiva va encaminada a brindar orientaciones
En primer lugar, por supuesto, a las autoridades territoriales, a los gobernadores, a los alcaldes, tanto de las entidades territoriales certificadas como no certificadas en algunos casos, por las acciones que también involucran, por ejemplo, a las comisarías de familia que dependen de las alcaldías de todos los municipios, sean o no sean certificados, a la Policía Nacional, que también se articula con cada uno de los alcaldes y otras autoridades de este tipo. Por supuesto, va dirigida a los secretarios de educación de cada una de las entidades territoriales, a sus equipos de trabajo, entre ellos de manera muy relevante a los jefes de talento humano, a los jefes o de las áreas que bien sea en la secretaría o en la entidad territorial certificada hagan parte de las oficinas de control disciplinario que cumplan estas funciones. De igual manera, a las oficinas y profesionales y líderes de las áreas de inspección y vigilancia de las entidades territoriales certificadas. Por supuesto, además va dirigida a los directivos docentes, bien sean del sector oficial o no oficial, a los representantes legales de las instituciones educativas no oficiales y a los maestros y a los orientadores. Eh, digamos, estas orientaciones que se van a brindar tienen como principal objetivo hacer un llamado, una convocatoria a la acción integral, a la acción inmediata, a la adopción de las medidas oportunas y en general a la implementación de la ruta de atención integral que ha definido la Ley 1620 en 2013, su decreto reglamentario y otras normas que efectivamente complementan las actuaciones, otras normas tanto de rango legal como reglamentario que complementan las acciones en la implementación de la ruta de atención integral para prevenir y para atender, para hacer seguimiento a las eventuales vulneraciones de los derechos de los niños con ocasión de actos contra la integridad física y la salud, y actos de delitos sexuales. Bien, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva la estructura general que contendrá la directiva a ser expedida en el día de hoy. Esta directiva tiene tres capítulos o tres grandes apartes. El primero de ellos corresponde en la siguiente diapositiva, quien me ayuda allá con la presentación. El primero de ellos corresponde al marco conceptual y general, en el cual pues además la directiva hace un recorrido por la distinta normatividad, como lo vamos a ver ahora, que existe en el sector. Un segundo elemento, gran capítulo, que tiene a su vez tres divisiones, contiene las orientaciones para la implementación de acciones preventivas frente a las situaciones de vulneración de derechos sexuales y reproductivos en el entorno escolar. Esta es un elemento o una parte fundamental, porque ante todo debemos prevenir que se presenten este tipo de hechos, actuar de manera diligente, analizar la información de la que ya dispone el sector y poder prevenir. Tres subdivisiones: actuación en todo lo relacionado con los comités de convivencia escolar, tanto escolares como territoriales y el nacional, por supuesto; acciones pedagógicas para la prevención y las acciones de carácter administrativo, tanto en la selección como del personal, instituciones oficiales y privadas, de conformidad con la normatividad vigente, pero también la actuación administrativa cuando se presenten presuntos hechos de vulneración de los derechos de los sexuales de los niños. Y un tercer componente que tiene que ver con las actuaciones ya que se dan, es decir, con la activación efectiva de la ruta de atención integral en los casos que se identifiquen como situaciones de violencia sexual en el entorno escolar. Bien, con esta estructura general vamos rápidamente a hablar sobre el marco jurídico que está contenido en esta directiva. Aquí Luis Gustavo, el jefe de la oficina jurídica, va a hacernos una exposición concreta de los apartes que contendrán, porque ustedes van a tener estos puntos en la directiva. Entonces, Luis Gustavo tiene la palabra.
Buenos días a todos los asistentes a este importante evento, señora viceministra, señora ministra. Eh, a continuación, entonces, me permito referir el marco normativo que ampara estas determinaciones que hemos decidido incorporar en nuestra directiva. Miren, existe todo un marco normativo que brinda protección y amparo a los niños, niñas y adolescentes y un principio rector de orden constitucional enfocado hacia la primacía del interés superior de los niños. Es claro que todo niño, niña y adolescente goza de una especial protección por parte del Estado y en atención a ello tiene el derecho a una vida libre de violencia, ya que todas las instituciones y la sociedad adopten las medidas necesarias para la prevención del abuso y el acoso sexual y en general de cualquier tipo de vulneración de sus derechos fundamentales. El Estado, a través de todos y cada uno de sus agentes, tiene la responsabilidad de actuar oportunamente para garantizar la realización, la protección y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así entonces, todo acto que afecte la integridad, el desarrollo armónico de los niños, como lo son los de tipo de violencia sexual, debe ser tratado con suma diligencia. No debemos olvidar que la ley 734, el que constituye el Código Único Disciplinario, establece en el artículo 34 los deberes de todo servidor público, como lo somos, y en primer lugar encontramos el de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos. Así entonces, a continuación, nos referiremos a algunas de las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico a manera de brindar las herramientas jurídicas que brinda el Estado para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Encontramos entonces, en primer término, la Constitución Política, el artículo 13, donde establece que el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. Por su parte, el artículo 44, que establece los derechos fundamentales de los niños, dice que serán protegidos los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, y ahí se incorpora incluso el abuso sexual. Nos hace un llamado el artículo 44 de la Constitución a la familia, a la sociedad, al Estado, que tenemos la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Y finalmente, este artículo 44 establece el principio fundamental de protección del Estado hacia este grupo poblacional. Los derechos de los niños, dice el artículo 44, prevalecen sobre los derechos de los demás. Igualmente, el adolescente, en el artículo 45, refiere a la Constitución que el adolescente tiene el derecho a la protección y a la formación integral. Adicionalmente, contamos con tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte del bloque constitucional, es decir, que se integran a nuestro ordenamiento jurídico, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 12 de 1991. En esta ley, el artículo tercero dice que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, una consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño. Con esa ley nos comprometimos a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar y a tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas encaminadas a adoptar a ese fin. También
nos comprometimos con esa ley y ese tratado a tomar todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico-mental, malos tratos, incluido el abuso sexual. Por su parte, contamos también con leyes que constituyen mandatos de protección a los menores, partiendo por la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General de Educación, donde en el artículo 5 encontramos cuáles son los fines de la educación. La Ley 1098 de 2006, que compila el Código de Infancia y Adolescencia, en su artículo 18, expresa que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Y en especial tienen derecho a la protección contra el maltrato y a los abusos de toda índole. Y el artículo 44 del Código establece como obligaciones especiales de las instituciones educativas reportar a las autoridades competentes las situaciones de abuso, maltrato detectadas en niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, en el ámbito penal también existen disposiciones, como todos lo saben, que brindan la especial protección a los bienes jurídicos de los niños, niñas y adolescentes. La Ley 599 de 2000, o el Código Penal, tipifica los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Tenemos en ese estatuto normativo el artículo 205, que refiere y tipifica el acceso carnal violento, el artículo 206, el acto sexual violento, el artículo 207, el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, el artículo 208 hace referencia al acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y por su parte el 209 tipifica los actos sexuales con menor de 14 años, y el artículo 210, el acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Adicionalmente, contamos en el ordenamiento colombiano con la Ley 1146 de 2007 para la prevención sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. El artículo 11 de esta ley dice que los establecimientos educativos oficiales y privados deberán incluir elementos que contribuyan a la identificación temprana, prevención, autoprotección, detección y denuncia del abuso sexual de que pueda ser víctima los educandos dentro y fuera de los establecimientos educativos. Y adicionalmente el artículo 12 de la Ley 1146 de 2007 contiene un imperativo importante como es la obligación de denunciar. Es así como dispone que el docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento. Y por supuesto, está la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Como ven entonces, tenemos todo un robusto marco normativo que brinda la protección y amparo a los niños, niñas y adolescentes, y por consiguiente es claro que todo niño, niña y adolescente goza de una especial protección por parte del Estado, deber al que estamos llamados como servidores públicos a cumplirlos de manera categórica. Hasta ahí dejo mi intervención. Gracias. Gracias, Luis Gustavo. Vamos entonces a continuar rápidamente presentando de manera general los elementos que contendrá la directiva, los elementos que contendrá la directiva. En materia de acciones pedagógicas para la prevención, en materia de las actuaciones de los comités escolares de convivencia escolar,
y territoriales, comités de convivencia escolar en general, queremos destacar 2 o 3 elementos. El primero de ellos es que la directiva hace un llamado a la actualización y a la implementación de los manuales de convivencia escolar. Estos manuales tienen que contener, por supuesto, todos los procesos que orienten la actuación de los distintos miembros de la comunidad educativa para enfrentar situaciones de violencia escolar en general, por supuesto las específicas relacionadas con la tipología que establece de situaciones que establece el decreto 1965 del 2003. Deben ser actualizados cada año. Esto es un llamado importante para que utilicemos la información de que se dispone, los registros y los reportes que se pueden extraer a través del CIUSE para, con base en ellos, analizar y tomar decisiones relacionadas con la actualización de los manuales de convivencia anualmente. Deben detallar las responsabilidades de los distintos actores, las acciones tanto de prevención como de atención, protección y seguimiento, y las consecuencias que cada una de estas, que en cada una de estas etapas se genera. También se destacará en la directiva como el rol del comité escolar de convivencia es fundamental para activar la ruta de atención integral. Debe, por supuesto, tener en cuenta todos los aspectos relacionados con la no revictimización de las víctimas que se presenten ante los hechos. Debe también orientar y liderar y que se implementen las acciones de prevención, las adecuaciones también pedagógicas curriculares que correspondan en la institución educativa, y debe articularse con los comités territoriales de convivencia escolar, los cuales además tienen desde el nivel municipal, distrital o departamental unas responsabilidades muy claras, muy concretas, señaladas en la normatividad vigente, entre otras las encaminadas a garantizar que la ruta de atención integral se implemente de manera adecuada en toda la jurisdicción, es decir, en todas las instituciones educativas. Y ojo que esto tiene una implicación también sobre las instituciones educativas privadas. Este es otro llamado que hacemos, que el rol de los comités territoriales de convivencia escolar no es solo o no es específico para las instituciones educativas oficiales, sino también tiene un alcance para las instituciones educativas no oficiales. Entre otros aspectos relacionados con las acciones pedagógicas, se hará un llamado a fortalecer los programas de educación sexual como un componente fundamental según el contexto territorial y específico de cada una de las instituciones educativas, como un elemento central para la prevención y para la educación de los niños, la formación de ellos en el respeto y en la exigencia de la garantía de sus derechos. También dispondrá, recordará la información de la cual se dispone como herramientas para que cada uno de los funcionarios, tanto de las secretarías de educación como de las instituciones educativas públicas y privadas, puedan acceder a estas materiales y herramientas que se han trabajado y que están dispuestos a manera de guías para la promoción de la convivencia escolar y la prevención del maltrato. Otro elemento absolutamente central, una herramienta de trabajo que tenemos, no solo a nivel de instituciones educativas, sino también para los ciudadanos, es el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, SIUSE. El uso en cuanto a registro, pero también en cuanto a reportes y trabajo con la información que allí reposa, es fundamental. Este elemento no se nos puede quedar simplemente como un repositorio de información, si cabe la expresión, sino que tiene que ser una herramienta de trabajo permanente, continua, para actuar en relación con la prevención y atención correspondiente. Otro elemento central que destacará la directiva tiene que ver con algo que venimos trabajando y es la alianza familia-escuela. Tiene distintos niveles de implementación, pero a partir de las orientaciones y la estrategia de la alianza familia-escuela se hace un llamado a fortalecer el trabajo articulado con las familias, el trabajo de prevención, el trabajo también de formación, el trabajo de identificación de casos y de prevención también de maltratos y abusos en entornos distintos al entorno escolar. A través de, esta es una herramienta muy potente de trabajo articulado para que seamos mucho más efectivos y eficaces en la
lucha contra este tipo de violencias que se puedan presentar. Otro elemento adicional que tenemos en la directiva está relacionado con un llamado a las acciones de carácter administrativo. En la siguiente diapositiva, si me ayudan, lo mencionaba la señora ministra en su intervención, aquellas acciones de carácter administrativo relacionadas con la selección, vinculación de docentes o de educadores y en general de personal que labora en las instituciones educativas. Allí es muy importante tener presente que la ley 1918 de 2018, reglamentada por el decreto 753 del 2019, estableció o adicionó una nueva inhabilidad para aquellas personas que resulten condenadas por la transgresión de derechos contra los niños, niñas y adolescentes. Esta disposición normativa debe ser verificada en el proceso previo a la vinculación de todo el personal que labora en una institución educativa. No es solo para los docentes, es para todo el personal, porque en general, pues además no es específica para el sector educativo, sino para todos los sectores, está encaminada a tener un factor de protección para todos los niños en los distintos entornos en los que puedan ellos interactuar. Específicamente, entonces, en nuestro entorno educativo se deben tres elementos específicamente: generar ese registro de inhabilidades, consultarlos, perdón, de manera previa y utilizarlo en los procesos de selección del personal administrativo y docente, apoyar y elaborar y activar las rutas de atención integral que correspondan y hacer el seguimiento periódico a este registro de inhabilidades que lleva efectivamente, aquí está el enlace en la presentación y estará en la directiva que se expida, el enlace del sitio web donde reposan estas inhabilidades, para que de manera periódica se consulten y se deba actuar, porque así ya la persona esté vinculada, se genera la inhabilidad y habría que actuar en relación con ella. La siguiente diapositiva relacionada con actuaciones administrativas tiene que ver con una actuación cuando ya se presenta el caso. Aquí el llamado que hará la directiva está encaminado básicamente a que de manera diligente e inmediata se tomen acciones para asignar, por ejemplo, en el caso de los maestros, tareas o actividades curriculares no lectivas que no conlleven la interacción directa con los estudiantes. Allí hay un tema importante de una actuación inmediata, diligente, por supuesto respetando el debido proceso y mientras éste se surte, pero hay que hacer una actuación claramente protectora y preventiva frente a eventuales situaciones reiteradas que puedan presentarse. Este llamado también está, si bien el debido proceso en lo disciplinario aplica solo para los servidores públicos, pero también se hace el llamado a que las instituciones educativas no oficiales, de acuerdo con sus procedimientos, reglamentos internos de trabajo o normatividad que les aplique dependiendo del régimen específico que tengan, contemplen estas acciones preventivas en relación con separar al presunto infractor, la presunta persona que está cometiendo el delito de los niños, niñas y adolescentes. Tiene además la directiva, yo aquí lo voy a pasar rápidamente porque de hecho vamos a profundizar ahora con el apoyo de Olga algunas acciones relacionadas con los protocolos, pero tiene también la directiva algunas orientaciones relacionadas con la atención de casos. En esta materia pues tiene un listado amplio de las acciones que se recomiendan, entre otras destaca y hace un llamado a que no subestimemos ninguna alerta, denuncia, llamado, información que tengamos de un niño, niña, adolescente o de otra persona de la comunidad educativa en relación con eventuales casos. Una vez se tenga la alerta, hay que actuar de manera inmediata. Ese es un elemento esencial para la prevención. De igual manera, recuerda que el no hacer uso o acatar la obligación que tenemos los servidores públicos de denunciar, o los ciudadanos ante las autoridades administrativas y judiciales que correspondan, cualquier hecho o conducta que tenga o que haya un indicio de violencia sexual contra los niños, genera, por supuesto, unas responsabilidades
también para la persona que omita ese deber de acción inmediata, de denuncia inmediata, y que pueden ser responsabilidades de orden tanto disciplinario como penal. Un tercer elemento es las recomendaciones y las orientaciones para que se evite a toda costa la revictimización del niño, niña, adolescente, y por supuesto también el manejo de la información confidencial. Contiene algunos elementos relacionados con la implementación de los protocolos. No me detengo allí, vamos a verlo ahora en la intervención de Olga. Tiene otras recomendaciones relacionadas con el deber para las entidades territoriales de actuar de manera rápida y diligente en la aplicación de las medidas disciplinarias establecidas en la normatividad vigente, y que además de lo disciplinario, dar traslado inmediato para las acciones que correspondan de investigación y esclarecimiento de los hechos por parte de las otras autoridades competentes, en este caso principalmente la Fiscalía General de la Nación, pero también activar al ICBF como garante y como ente protector de los derechos y el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y a través de los comités de convivencia a todo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar en su expresión territorial. Indica también cómo debe evitarse cualquier tipo de discriminación, ni las basadas en estereotipos de género o cualquier otra en el abordaje que se realicen de cualquier alerta o caso que se presente por violencia sexual. La privacidad de la información, lo comentaba ya hace un momento. Establecer contacto con miembros de la familia, y que en aquellos casos en que la alerta del maltrato o del abuso provenga de la misma familia, se debe actuar de manera inmediata ante los defensores de familia o los comisarios de familia, porque ellos representan en ese caso o tienen la responsabilidad de actuar en defensa y representación del niño que pueda estar eventualmente siendo víctima de abuso o maltrato sexual en su casa o en su entorno familiar. Otras recomendaciones que contiene o que contendrá la directiva que se expida están relacionadas con entregar de manera diligente, inmediata, y apoyar a las autoridades de investigación. En este caso, la orientación es que las instituciones educativas y las secretarías de educación, además de hacer su rol propio de activar la ruta, de adelantar las investigaciones disciplinarias, deben coayudar y entregar la información oportuna, facilitar todas las investigaciones que correspondan. Bien, tenemos otros elementos, otros tres elementos que son muy importantes y tienen que ver con la atención en los casos en que se requiera, ya cuando estamos hablando de situaciones tipo 3, la atención inmediata o la activación de las rutas de atención inmediata médica y psicológica que correspondan en estos casos para atender a la víctima que pueda tener necesidades en este sentido, las medidas de protección que se deben activar tanto por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las comisarías de familia, la Policía Nacional y otros actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las acciones relacionadas con la justicia y reparación que se deben garantizar de manera diligente y oportuna. Otras, orientación básica, pero no por ello se deja de realizar, porque efectivamente ante cualquier hecho de violencia sexual contra un niño debe garantizársele el derecho a la educación, la continuidad del derecho a la educación. No podemos, a través de una acción que tomemos, transgredir eventualmente otro derecho y afectar otro derecho del niño que está siendo víctima de violencia sexual. De la misma manera, hace un recorderis, porque esto está efectivamente en el decreto 1965, de la necesidad de aplicar en todos los casos en que sea necesario las disposiciones relacionadas con conflicto de interés, impedimentos o causales de recusación que se puedan presentar en los integrantes de los comités de convivencia escolar o los comités territoriales de convivencia escolar también. Para ello, en el caso de los servidores públicos, pues se aplican las disposiciones que ha señalado la ley 1437, y en el caso de los colegios privados, se aplican las disposiciones que ellos tengan señalados en sus reglamentos
internos de trabajo en los cuales tienen que señalarse de manera expresa las causales, los hechos que constituyen conflicto de interés, las causales de impedimento y recusación, así como el procedimiento para resolverlos. Este elemento, en el caso de las instituciones educativas no oficiales, es importante que sea verificado a través de las áreas de inspección y vigilancia para que no se vaya a presentar un vacío ante eventuales, digamos, situaciones de conflicto de interés, recusación o impedimentos y que no haya cómo tramitarlos o gestionarlos o que estas situaciones impidan la acción inmediata que debe darse. Bien, el llamado que nos hace el artículo 35 de la ley 1620 es, por supuesto, a la denuncia y a la activación de la ruta de manera inmediata y nos recuerda nuevamente que el no actuar generará para cualquier miembro de la comunidad educativa todas aquellas investigaciones o sanciones, tanto en lo disciplinario como en lo penal que correspondan. Este y eventualmente otros elementos saldrán en la directiva que se expida en el día de hoy, como lo se ha anunciado, y esperamos ya una vez sobre ella poder compartir los elementos y precisiones adicionales que se puedan aplicar, pero sobre todo que haya un llamado a la acción diligente integral de todos los miembros de la comunidad educativa, tanto institucionales, la articulación con las familias y con las demás organizaciones del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para un actuar integral frente a estos casos. Viceministra, hasta aquí estaría la presentación que hemos preparado del proyecto de directiva que está en revisiones para su expedición y le daría paso nuevamente para continuar con la agenda prevista. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por la intervención. Edison, o no sé si entra de una vez Olga. Ok, yo creo que ya tenemos a Olga conectada. Precisamente vamos a hablar de los compromisos frente al manejo de protocolos de violencia basadas en género. Olga ya está ahí, también ya la vice está ahí conectada. Olguita, vamos un poco contra el reloj, entonces te damos la palabra para poder compartir con los secretarios que ya están aquí conectados con nosotros. Adelante, Olga. Vale, hay una presentación que voy a intentar compartir, pero muy rápidamente, además, para avanzar, como nos han dicho ya la ministra, la vice y Javier, decirles a todos y todas que mientras implementamos la directiva, mientras sale la directiva, nosotros por supuesto vamos a empezar, o más bien a darle continuidad al proceso de acompañamiento a las entidades territoriales, a las 96 entidades territoriales certificadas, pero aprovechar para aclarar que el Sistema Nacional de Convivencia, como bien lo han dicho, es una responsabilidad de todos y todas, no solamente de las entidades territoriales certificadas, sino explícitamente de todos los municipios, de las alcaldías y gobernaciones, aunque no tengan Secretaría de Educación certificada, deben contar con un comité de convivencia escolar. Me voy a concentrar en dos aspectos que están en la directiva y sobre lo cual nosotros vamos a empezar a hacer el acompañamiento. Ya iniciamos en el mes de febrero, pero lo vamos a intensificar a partir del mes de marzo en las 96 entidades territoriales y con los 96 comités territoriales de convivencia escolar. Y me voy a enfocar en lo que dice justamente la ruta. Acuérdense que aunque la directiva hace una precisión de los casos de violencia sexual y también de violencias basadas en género, es muy importante no olvidar que las acciones del establecimiento educativo, de las secretarías de educación, de toda la comunidad educativa y las familias se tienen que enfocar desde la prevención. Entonces, esa ruta, eso lo quería recordar, incluye acciones de prevención, de promoción, de atención y seguimiento. Lo importante no es que actuemos cuando sucedan los casos, sino como decía la viceministra, lo importante es que prevengamos que estos casos sucedan y afecten la integridad del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Los protocolos que fueron publicados el año pasado y a los cuales hacía referencia nuestra ministra María Victoria, son protocolos que reconocen el quehacer pedagógico del establecimiento educativo. Son una serie por ahora tenemos 6 protocolos porque a medida que las entidades territoriales nos van pidiendo también y vamos viendo las cifras, las estadísticas y evidencias que arroja el Sistema Unificado de Información que tenemos a través de las Secretarías de Educación, el Ministerio va impulsando este tipo de procesos. Tenemos 6 protocolos para la prevención y el abordaje pedagógico, pero como decía, para la implementación completa de la ruta. Estos protocolos son las violencias basadas en género, para el consumo de sustancias psicoactivas, el ciberacoso y otros riesgos en entornos digitales,
la xenofobia y la discriminación, el racismo. Por obvias razones, nos vamos a enfocar en el protocolo que tiene que ver con las situaciones que, pues, lamentablemente hemos visto han afectado a nuestros niños, niñas y adolescentes en los periodos recientes, pero que sin duda alguna ustedes, como también lo decía la ministra, vienen trabajando desde hace mucho tiempo y que, como también nos preguntaban en el chat, requieren una acción intersectorial. Esto no lo puede resolver solo el sistema educativo o solo una persona en el establecimiento educativo, necesita que confluya la acción directa de las familias, de los educadores, de los directivos docentes, de quienes ejercen la orientación escolar, por supuesto, e incluso que los niños, niñas y adolescentes tengan la formación y el desarrollo de competencias ciudadanas y socioemocionales necesarias para cuidar de sí mismo y de los demás, para tomar decisiones, pero no es solo su responsabilidad, obviamente, los adultos, los cuidadores, las familias, tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, reitero, es un material educativo complementario a la Guía 49 de Convivencia Escolar, complementario a las 3 herramientas que la Ley de Convivencia Escolar ha desarrollado, el CIUSE, la Ruta Integral de Atención para la Convivencia Escolar y, por supuesto, también la posibilidad de hacer alianzas en el territorio para fortalecer asuntos de orientación escolar en los establecimientos educativos. Les dan estos protocolos una orientación directa a los territorios sobre cómo actuar, qué hacer, reitero, desde la prevención, la promoción, en la atención y el seguimiento. Están muy enfocados en el desarrollo socioemocional, en cómo además o competencias como lenguaje y otras competencias básicas también ayudan al desarrollo socioemocional en las aulas. No sustituyen los protocolos intersectoriales, esto es muy importante. Ya Luis Gustavo decía, la ley, las leyes que anteceden este proceso, la 1257 y otras leyes asociadas que ustedes vieron aquí en el marco normativo, establecen unos protocolos intersectoriales que sobre todo están enfocados a cuando ya ha sucedido el caso, la atención de las víctimas, que tenemos que hacer salud, protección y justicia. Eso es lo más importante, pero no podemos olvidar justamente que estos protocolos en el área pedagógica, en lo que le implica a la escuela, requieren una actuación previa y por tanto no sustituyen la acción intersectorial que también reiteramos es muy importante. Y no quiero detenerme más en algo que hemos reiterado y es que el abordaje pedagógico es muy importante. Los establecimientos educativos no pueden perder su esencia al momento de interactuar con sus estudiantes para fortalecer la convivencia escolar. Se trata de acuerdos en el aula, se trata de transformación de la práctica pedagógica, pero por supuesto también se trata de actuar cuando sucede un hecho con las autoridades competentes para que se atienda, para que los derechos de niños y niñas sean restablecidos y efectivamente para que la escuela también revise procesos, por ejemplo, como los de educación para la sexualidad, como los de desarrollo socioemocional, lo que está haciendo con las familias, la alianza familia-escuela, la crianza amorosa. Son procesos de prevención y promoción que están recogidos en los protocolos. El fortalecimiento de las artes, del deporte, como una posibilidad para prevenir, por ejemplo, ciertas situaciones de violencia que se presentan en la escuela. Este protocolo, específicamente el de violencias basadas en género, reconoce entonces ese primer paso de la prevención y la promoción en el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas. Reiteramos los espacios de participación estudiantil, la elección de personeros y personeras, ahora la elección de contralor estudiantil y otros procesos de participación formal y no en la escuela, son una oportunidad para fortalecer estas competencias, la promoción de estilos de vida saludable, por supuesto la educación para la sexualidad, así no sea un proyecto transversal y sea un proyecto de área, hay que empezar a hacerlo y hay que hacerlo en conjunción con las familias, de acuerdo con la edad de los niños, niñas y adolescentes y el contexto. Involucrar a las familias desde el primer momento es absolutamente determinante. Quienes están implementando tiempo de calidad con la jornada única tienen una oportunidad maravillosa para fortalecer este tipo de procesos y el protocolo les dice cómo, les da algunas ideas de cómo continuar y cómo avanzar. En particular, aquí vamos a darles algunas ideas, pero ustedes en ese protocolo que lo pueden consultar en la página de Colombia Aprende, allí ya está publicado en la información que les van a dejar en la escuela de secretarios con esta información. Van a encontrar también el link, pero van a encontrar acciones, por ejemplo, que pueden desarrollar con niños, niñas y adolescentes, los campeonatos. Te interrumpo un momento Estamos porque tenemos un panelista con el micrófono abierto, María Guevara, porfa, para cerrarlo, le agradezco, porque te estás escuchando doble, sé que los asistentes están teniendo la interferencia. Gracias. Adelante, ya. Sí, eso.
Pensé que era solo yo. Mil gracias, María, mil gracias por cerrar tu micrófono. Entonces continuaba diciéndoles que los niños y las niñas, por ejemplo, como acciones pedagógicas, ahora que ustedes tienen muchos la colección del Plan Nacional de Lectura, la biblioteca y la publicación virtual, pueden encontrar allí, por ejemplo, en la colección libros y material pedagógico. También en Colombia Aprende hay un repositorio de información y unas colecciones especializadas para el desarrollo socioemocional. Usen esto dentro del protocolo para la prevención. Además, ayuda a que los niños y las niñas empiecen a identificar que les puede estar pasando cosas en su casa y que esto ayuda también a que la escuela pueda actuar como ese entorno protector que le corresponde ser. Usar las artes y el deporte, ya la decía, con los chicos de secundaria y media, el trabajo que vienen haciendo, por ejemplo, en proyectos de vida, con los colegas de media, cómo están tomando decisiones para la posmedia, ahora que están a punto de salir de la escuela, esas reflexiones que hacen, los espacios de coordinación de clase, son espacios importantes para, uno, ver señales de alerta, detectar, y en el protocolo ustedes van a poder encontrar ese tipo de información y actuar en consecuencia desde el aula de clase, pero también en coordinación con los demás actores de la comunidad educativa. Las familias, por supuesto, ya lo hemos dicho, no voy a hacer énfasis porque venimos trabajando en la Alianza Familia-Escuela, la crianza amorosa, el involucramiento parental. Estamos teniendo ya desde el año pasado talleres en el territorio y este año los vamos a afianzar con las secretarías de educación. Estamos en esa coordinación para que a partir del mes de marzo, abril, mayo y junio, como también les contamos en el encuentro de líderes de calidad, podamos estar con ustedes en los territorios y fortalecer los procesos que vienen adelantando en este sentido, en el marco de la convivencia escolar. Y finalmente, quienes ejercen la orientación escolar y docentes de aula son los encargados a manejar, digamos, estos procesos pedagógicos dentro de su establecimiento educativo. ¿Qué hacer en el caso de cuando ya suceden los casos efectivamente? Entonces en el protocolo y nos preguntan mucho, ya está la ruta de atención intersectorial que les hemos dicho, y lo primero es remitir a salud, el cuidado de las personas. Por supuesto, ante la sospecha hay que solicitar la indagación, por un lado disciplinar de la Secretaría de Educación y por el otro lado pues poner las denuncias ante los entes responsables para que se inicien los procesos judiciales. Pero en el caso de las escuelas, esto no es solamente una situación tipo 3, es una situación tipo 1, tipo 2, y hay que empezarlo a identificar. Por ejemplo, cuando a veces les decimos a las chicas, tú no puedes jugar fútbol porque eres mujer, ya estamos frente a una violencia basada en género, es una situación tipo 1, tenemos que identificar la situación, detenerla, evitar el conflicto, hablar sobre el tema, utilizar los espacios de diálogo, de conversación en las áreas de ciencias sociales, pero no solo ahí, hemos reiterado en el área del lenguaje, como proyecto pedagógico. Esa es la importancia de este protocolo porque les da paso a paso para las situaciones tipo 1, para las tipo 2 y las tipo 3. Establecer incluso en los manuales de convivencia, ya lo decía nuestra ministra, a partir del análisis del contexto que hace cada establecimiento educativo y el uso de la información que les da el CIUSE, analizar los datos, no para revictimizar, no para exponer a los chicos y las chicas, sino para pedir acción intersectorial y además para tomar decisiones pedagógicas de cómo actuar en la escuela. No hay que minimizar ningún caso de agresión. Cada vez que un niño o una niña manifieste que puede estar siendo vulnerado, hay que ponerle atención, hay que creerle siempre y hay que actuar y disipar las dudas con las familias, con los educadores, con los directivos docentes. Si ellos nos dicen algo es porque genuinamente debe estar pasando algo en su entorno escolar. A veces sucede en casa y también eso nos obliga a actuar. Evitar revictimizar, evitar decirles, se lo buscó, usted tenía este comportamiento, porque no actuó de esta manera. No, acuérdense que como adultos somos los responsables de ese desarrollo integral y nuestro acompañamiento en esa formación tiene que ver con enseñarles también a encontrar esas señales de riesgo y no hacerlos sentir culpable por una situación que de hecho ya es bastante dolorosa para sus vidas. Hemos dicho adoptar estrategias de prevención y promoción, no solamente esperar a que sucedan los casos para atenderlos, y concluiría diciendo estas dos cosas. En situaciones tipo 2 y tipo 3 es muy importante encontrar que también hay violencia sexual y violencias basadas en género en entornos digitales. Hemos encontrado algunos casos y creemos que porque suceden en estos entornos la escuela no tiene que actuar, y no, ahí tenemos una gran responsabilidad. Es importante que sepan que esto siempre genera daños al cuerpo y a la salud, siempre a la salud mental de los niños y las niñas. Por eso es importante establecer esos compromisos. Ahora que ustedes están actualizando los manuales de convivencia con participación de sus estudiantes, de las familias y de los educadores, y que en el comité escolar de convivencia van a tomar la
decisión sobre esos manuales, revisen que ese paso a paso sea claro, revisen cómo actuar, cómo hacer, y además cuando ya tengan que reportar la situación al CIUSE, que es el último paso, cuando ya se ha hecho la atención y estamos claros que las víctimas o los niños y niñas involucrados, que a veces son pares, están siendo entendidos, sus derechos restablecidos y cuidados, reportamos al CIUSE. El Ministerio está haciendo seguimiento a los reportes nacionales, no para señalarlos, sino para actuar como la ley nos obliga y para acompañarlos en fortalecer los procesos de prevención y promoción. Y el paso 3, pues ya lo hemos dicho, denuncia ante las autoridades competentes. Ante la sospecha, el CIUSE también tiene un link para reporte anónimo. Acuérdense que el CIUSE no es un espacio de denuncia, es un espacio de registro de casos, pero sí nos permite hacer seguimiento. Una vez registrado en el CIUSE también, que lo pueden hacer de manera anónima, las familias, por ejemplo, nosotros podemos ver la información, las secretarías de educación, las de sus colegios, el colegio solo ve los datos de sus niños y niñas, hay un cuidado con la información muy importante, pero es importante ir a las atenciones de protección, al ICBF, que también lo decían, estamos trabajando de manera intersectorial muy coordinada, policía y Ministerio de Salud, por supuesto, y poner la denuncia ante la Fiscalía o las autoridades que ustedes tengan en el territorio. Creo que estos últimos 2 minutos para el seguimiento es muy importante. A veces en los establecimientos educativos olvidamos que una vez reportado el caso y ya cuando está la acción intersectorial avanzando, no tenemos más que hacer porque el niño o la niña que lamentablemente haya sido víctima de violencia, pues está siendo atendido. No, nos corresponde en la escuela ese seguimiento, volver a retomar los datos del CIUSE, volver a reunirnos como comité escolar de convivencia, como comité territorial de convivencia y saber, por ejemplo, la directiva lo decía, qué actuaciones tenemos que tener intersectoriales, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, en qué pudimos haber fallado para evitar ese caso y retomar y revisar los protocolos que también están a nivel nacional, pero que ustedes tienen que contextualizar en el marco de la norma y de las leyes que ya la directiva misma les dice, justamente para evitar que tengamos una omisión en la actuación como servidores públicos o que las familias tengan algún comportamiento negligente que a veces por desconocimiento podemos incurrir en él, incentivar la participación de los niños y de las niñas y volver, reitero, a leer qué está pasando en mi contexto, en mi secretaría, con mis establecimientos y perder el miedo a hablar de estos asuntos porque son dolorosos, pero si no los ponemos sobre la mesa y nos ponemos en una acción intersectorial, pues las acciones de prevención y promoción no van a poder ser para evitar que más casos sucedan. Yo dejaría allí, viceministra Edison, sé que es corto el tiempo, pero reiterar que vamos a estar con ustedes en los territorios para no dejarlos solos en esta tarea. Muchísimas gracias, Olguita, por tu intervención. Efectivamente, como lo has dicho, era una pregunta que hacían el tema de la asistencia técnica y del trabajo que se está adelantando en la Secretaría de Educación. Vice, yo voy dando también un poquito de información importante porque nos están pidiendo dónde pueden acceder a esta información, dónde pueden acceder a las presentaciones. Y como bien saben, en cuanto a los protocolos que acaba de mencionar Olguita, en colombiaaprende.edu.co, recursos-colección, protocolos para la acción y el seguimiento. Y todas las presentaciones, como ya es costumbre para todos, recuerden que está en nuestro micrositio del Ministerio de Educación, donde dice escuelas, secretarías, mineducación.gov.co, y allí también podemos encontrarlo en el guión de publicaciones. Ahí van a encontrar todas las presentaciones y también luego la grabación se sube como ya es costumbre. Adelante, Vice. Gracias, Edison. Rápidamente, antes de entrar a nuestro último punto, porque vamos un poquito corridos de tiempo, nos vamos a demorar máximo 15 minutos más, que es importante que conozcamos los temas relacionados con la resolución 350, recientemente expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social en temas referidos a, a condiciones de bioseguridad, básicamente en temas en general, pero hay unos temas específicos para educación. Yo de Edison, pensando ahorita, digamos, porque de pronto allá al finalizar la sesión, por lo que estamos corridos, algunas personas se nos desconectan, era básicamente en esta misma línea, en la línea de la que hemos estado trabajando en el proceso, digamos, de orientación de las líneas de política. Ahorita es trabajar los temas, volvimos, retornamos, trabajamos evaluar para avanzar y evaluar para avanzar no solamente o es una estrategia que logra articular todas las acciones orientadas a posicionar esta
mirada de política pública centrada en el desarrollo integral de los niños. Hoy hablamos mucho de la necesidad de prevenir violencias, de la necesidad que tenemos muy grande de trabajar articuladamente de manera oportuna y urgente frente a cualquier situación de violencia, de maltrato hacia los niños. Pero sigue la agenda, y en esa agenda que sigue, en el entendido que esto tiene ya un despliegue muy grande en los territorios y que lo estamos incorporando, seguimos en el compromiso que habíamos hecho en la línea de los Conéctate, y es que quincenalmente íbamos a tener un invitado especial. Esto fue principalmente una solicitud de los líderes de calidad que nos hicieron acá en el encuentro que tuvimos. Tuvimos al profesor Miguel Ángel Santos hace 8 días, y quiero entonces en una pequeña cuña invitar a las casi 500 personas que están conectadas en este momento para que nos ayuden a hacer la divulgación. Esperamos que la pieza comunicativa salga mañana, pero hay un maestro que queremos mucho en Colombia y que evidentemente para nosotros ha sido referente en la historia, en muchos procesos de los cuales Colombia ha avanzado en la definición de políticas de infancia y adolescencia. Nos va a acompañar nuevamente el maestro Francesco Tonucci, va a estar con nosotros en la sesión del próximo jueves, así que desde ahorita estamos invitando a todos nuestros equipos de las secretarías de educación para que nos ayuden a hacer la divulgación. Lo vamos a hacer a través de redes para que puedan invitar a rectores. Fue una promesa que hicimos también para maestros, rectores, quienes se puedan conectar, y obviamente como esta, la sesión queda grabada para que después la podamos multiplicar y después la podamos nosotros también dar a conocer o replicar, digamos, de manera sincrónica, porque nos dijeron, ojalá pueda ser en un horario que los profes puedan estar, pero pues desafortunadamente los cambios de horario no nos permiten hacer eso. Entonces vamos lo mismo a partir de las 7:30 de la mañana el próximo jueves. Era eso, y damos la entrada entonces ya, Edison, a nuestro último Perfecto. punto. Muchas gracias, Vici. Vici, reiteramos eso que acabas de decir, 7:30. Es decir, recuerden que el Conéctate empieza 7:30 en punto. Hoy hemos visto cómo se nos han unido después de 8:15, muchas de las secretarías y de los participantes. Pero el evento está empezando entre 7:30 y 7:35. Es decir, nosotros lo que antes hacíamos como preparación previa de 30 minutos lo estamos haciendo a las 7. Así que a partir de las 7:30 damos inicio, así que con este gran invitado, que recuerdo, dice que fue quien más reproducciones nos ha brindado en la plataforma de YouTube y del Ministerio de Educación, y que estuvieron en línea, si mal no recuerdo, más de 20.000 personas conectadas, pues entonces sea una oportunidad para poder darle el espacio a nuestro invitado especial y a todos los participantes por medio de las redes sociales. Bien, quiero darle la palabra precisamente para, como lo dices, a Blanca Estela Venegas. Ella es experta de GRESA y nos va a hablar de las medidas de bioseguridad a la luz de la resolución 350 del 2022, y vamos a acercarnos y aproximarnos a las condiciones de bioseguridad en el marco de esta resolución. Estela, bienvenida, tienes la palabra, y si hay algunas dudas o preguntas en el camino, también las iremos formulando al cierre de tu intervención. Muy buenos días, adelante. Muchas gracias. Buenos días para todos. Como estamos corticos de tiempo, voy a compartir la presentación y seremos muy concretos al emitir los mensajes. No sé si ya están viendo la pantalla. Por favor, me informan. ¿Lo colocas en modo presentación, Sí, por ya favor? está abriendo, está dando vuelticas. Dale, tranquila. Yo te aviso que tengamos la pantalla completa y puedes avanzar. Dale. Ya estamos en pantalla completa. Adelante. Vale, entonces permítame un momentico, muevo este aviso. Bueno, entonces, de acuerdo a la agenda, vamos a revisar el contenido y a resaltar lo que nos dice la nueva resolución que fue emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, denominada la resolución 350. No me está pasando esto. No me cursa, no sé por qué. Bueno, entonces en la agenda vamos a revisar un poco de los antecedentes, vamos a mencionar los principales cambios de esta resolución 350 y compartiremos con ustedes unos mensajes finales. Quisiera entonces como que nos pusiéramos en el contexto
¿en qué momento estamos? Lo primero que hay que reconocer es que epidemiológicamente hay una tendencia a la reducción en el número de casos que presentamos en el país. Adicionalmente, tenemos que reconocer que la enfermedad, como la estamos viviendo en los últimos casos, es una enfermedad con una sintomatología mucho más leve y asimismo de corta duración. ¿Esto qué nos determina? Que la percepción del riesgo que todos tenemos pueda ser vista como con menor riesgo. De esta manera, también tenemos que reconocer de estas tres premisas que estoy planteando que todos estamos ya en un cansancio después de 2 años que cumplimos ya en este mes de marzo de todas estas medidas que han sido restrictivas. Sin embargo, el mundo entero, y por obvia razón, Colombia no está exenta de esto, queremos avanzar hacia una normalidad, hacia nuestra vida que teníamos y en lo posible manteniendo nuestro cuidado. Tenemos como un factor a favor la vacunación, que unida con las medidas de bioseguridad nos están ayudando y nos han demostrado que nos pueden llevar a la mitigación del riesgo. Entonces, ¿qué hemos tenido como normatividad para guiarnos y apoyarnos en este camino en estos 2 años? Tuvimos la resolución 1721, que fue emitida en septiembre 24 del 2020 y que tenía todos sus lineamientos específicos al sector educativo. Después, en junio del 2021, tuvimos la resolución 777, que fue vigente hasta los días en esta semana, y esta resolución derogó la 1721, ampliando las medidas de bioseguridad que teníamos previamente. Y ya ahorita, el 1 de marzo, deroga la 350, deroga la 777 y actualiza y consolida las medidas de bioseguridad en una acción conjunta de los lineamientos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Entonces vamos a ver que las medidas de bioseguridad hay de esas que ya conocemos, que hemos adoptado, que ya las tenemos introyectadas en nuestro quehacer, hay unas que se mantienen, que esta resolución no generan cambios, pero que las sigue respaldando como medidas de barrera muy efectivas y que han tenido un gran impacto en la prevención. Y entonces hacemos referencia a la higiene de manos, sigue con las mismas recomendaciones, la misma importancia, un mecanismo y una estrategia que siempre ha sido recomendada como una gran estrategia para la prevención de la transmisión de infecciones, y eso incluye COVID. En cuanto a limpieza y desinfección, también se ratifican los mismos lineamientos, los mismos cuidados que debemos tener. Recordemos que en la cadena de transmisión sigue prevaleciendo como primer mecanismo, con la principal vía de exposición y riesgo de transmisión, este contacto persona a persona. En menor escala estaría la transmisión por aerosoles, que tiene menos riesgo cuando estamos en espacios abiertos, y el riesgo de transmisión desde superficies potencialmente contaminadas, pues la evidencia científica no ha demostrado que sea un mecanismo relevante. Por eso mismo, los procesos de limpieza y desinfección atañen a hacer unos procesos de limpieza al menos una vez al día, que podamos hacer intervenciones en caso de suciedad evidente, de derrames accidentales, pero que la principal mecanismo para minimizar la posibilidad de que una superficie se contamine es la higiene de manos. En la medida que con manos higienizadas, con cualquier técnica de las que ya sabemos, o lavado con agua y jabón, o una fricción con productos basados en alcohol, se minimiza la posibilidad de que una superficie, un objeto, un elemento se contamine. Y también se mantienen los mismos lineamientos de ventilación. Nuestra meta es que los espacios donde nos movemos, en espacios cerrados, podamos favorecer esa ventilación natural, donde se permita que a través de ventanas, puertas abiertas, haya una circulación de aire, donde la entrada de aire del exterior
pueda permitir una renovación y tengamos aires en esos espacios limpios. Entonces vamos a mirar qué de las medidas, cuáles de esas medidas de bioseguridad que ya conocíamos tienen un llamado especial en esta resolución 350. Entonces hacemos alusión a la importancia que continúa siendo el reporte de síntomas, es estar alerta a qué síntomas manifiesto que me pueden hacer sospechar de una posible exposición a la enfermedad y el reconocimiento de posibles contactos de riesgo que haya tenido. Y en esto, entonces, los voy a remontar a consultar la ruta de articulación que fue emitida ya por el ministerio y que no nos vamos a detener en este espacio. La otra medida es el distanciamiento físico. Y entonces, ¿qué nos dice esta resolución? No nos habla de medidas específicas y ya vamos a ver cómo lo vamos a puntualizar y también nos vamos a detallar los lineamientos en cuanto al uso del tapabocas. Entonces, en cuanto a distanciamiento físico, se elimina el límite explícito de 1 metro, es decir, la resolución no nos va a decir una medida específica, pero nos fortalece la importancia de que en lo posible en esa adopción del autocuidado, procuremos siempre que sea posible estar con un distanciamiento prudente que minimice esa posibilidad de exposición. Recordemos lo que acabo de decir, que el principal mecanismo es de persona a persona. También nos dice, en relación con el distanciamiento, la importancia de evitar espacios aglomerados, situaciones de aglomeración, y esto aplica tanto a los espacios abiertos como a espacios cerrados. Si yo veo que tengo que dirigirme a un sitio donde la aglomeración es significativa, donde puedo estar en exposición, pues debería preferir evitarlo. Y en cuanto al tapabocas, esto lo hemos oído mucho más recientemente y lo que nos dice y puntualiza la resolución es que en los municipios, territorios, distritos, en todo el recorrido del país, donde se haya logrado un esquema de vacunación completa que supere el 70% de la cobertura, vamos a poder eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos. Es decir, si yo estoy en un parque, si salgo, si voy por la calle, si estoy en zonas, por ejemplo, en los establecimientos educativos, en el campus donde salen a recreo, podría considerarse el retiro del tapabocas. Sin embargo, pone la palabra, se mantiene el uso obligatorio en espacios cerrados. Esto quiere decir que espacio cerrado debe ser concebido como cualquier área donde haya techo o haya paredes para considerarlo espacio cerrado y en esos entornos vamos a tener que mantener el uso del tapabocas. Entonces, digamos que en todos los contextos del establecimiento educativo contempla todas las áreas, salones, auditorios, comedores, que son espacios cerrados, vamos a tener que mantener esto y solamente tendríamos por ejemplo, en el comedor o espacios de alimentación, podríamos retirarlo en el momento mismo del consumo de los alimentos. Adicionalmente, entonces, se recomienda que el uso de tapabocas y hace la especificación de que pudiera ser la mascarilla quirúrgica desechable, sea utilizada por las personas que tienen condiciones de riesgo, es decir, enfermedades consideradas comorbilidades, que tengan cuadros respiratorios y las personas no vacunadas se recomienda que utilicen la mascarilla desechable. Otros cambios que mencionan entonces, como le decíamos, recordar la importancia del reporte de los síntomas en articulación para que ustedes la consulten, la recuerden con la ruta de articulación que fue emitida. En cuanto a las cortes o burbujas, la resolución recomienda mantener esta estrategia como un mecanismo para poder trabajar con estos grupos con la menor exposición. Y en cuanto al transporte, ¿en qué atañe estas medidas en el transporte?
teníamos como de las resoluciones anteriores un lineamiento de que cuando en el territorio, el municipio, el distrito, la ocupación de las unidades de cuidado intensivo superara el límite del 85%, el transporte solamente podría ser utilizada máximo con un aforo limitado. En este momento, en esta resolución, el límite de aforo no aplica para el sistema de transporte. No hay limitación independiente de la ocupación de las UCIs. Y termino mi participación con estos mensajes que queremos compartir para que ustedes los lleven a su entorno laboral de ejecución y decirles que es importante mantener, perdón que no estoy viendo acá, es fundamental seguir trabajando en el mantenimiento y el fortalecimiento de las medidas generales de bioseguridad y continuar avanzando en vacunación. Estas dos estrategias son importantes llevarlas en forma concatenada. Ninguna aisladamente va a tener el mismo efecto. Importante también fortalecer la gestión de los casos de acuerdo con esta ruta que les menciono de articulación que ustedes ya conocen y finalmente mantener estrategias de comunicación, una comunicación en doble vía asertiva para poder influenciar en las decisiones del cuidado de la salud, tanto a nivel individual, familiar y en la comunidad. Con esto termino la intervención. Creo que estamos a tiempo. Excelente, Estela, muchas gracias. Acaban de preguntar, pero creo que tú acabas de dar claridad específicamente si hay algún distanciamiento en metros por estudiante en el aula. Creo que fuiste muy clara en ese tema. No hay ningún distanciamiento por metro. Hay unas sugerencias de tratar en lo posible de mantener ciertas distancias, pero tú lo has sido muy claro. No sé si tienes algo concreto para responder precisamente a esto. No hay distanciamiento. En el aula no hay distanciamiento. Es lo más importante. O sea, no hay un distanciamiento definido con una métrica. La resolución no nos dice, ¿recuerden cómo evolucionamos? Hace 2 años eran 2 metros, después pasamos a 1 metro. En este momento no se define una cifra, pero la recomendación desde la evidencia científica y de acuerdo como está la resolución nos indica que siempre que podamos favorecer el distanciamiento entre personas, siempre será un beneficio para atacar esa forma principal de transmisión que es de persona a persona. Perfecto, muchísimas gracias, Estela. Y no sé si hay alguna pregunta del equipo que está conectado, Vice, sino para efectivamente ir dando también una información de suma relevancia para todos y que ya nos han preguntado también por el chat. Recuerden que precisamente el día de mañana, a las 10 de la mañana, viernes 4 de marzo, será el lanzamiento de la tercera edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia Territorio de Historias. Nos están preguntando cómo conectarse. Sabemos que el ministerio para este tipo de lanzamientos usa sus redes sociales, así que recuerde que nos podremos conectar por la plataforma de YouTube a partir de las 10 a.m. o por Facebook, por cualquiera de nuestras dos redes sociales. Ahí tendrán el lanzamiento con las dos invitadas muy especiales, Pilar Quintana y Luz Mari Giraldo, así que les esperamos de verdad con su participación. Reiterar el horario del Conéctate. Recuerde que el Conéctate es 7:30 en punto, empezamos 7:35 máximo. Es simplemente unos pequeños 5 minutos de prueba para poderse conectar puntuales y máxime el próximo jueves, donde seguro con nuestro invitado especial a través de nuestras redes sociales tendremos la participación numerosa como lo fue hace 8 días con nuestro invitado Miguel Ángel Santos y en esta ocasión con Francesco Tonucci, que será nuestro invitado especial con el que esperamos la participación de directivos, docentes, orientadores y de todo nuestro sector educativo. De verdad, reiterarles nuestra invitación de estos espacios del Conéctate como con el MEN, un espacio efectivamente diseñado para compartir, construir y fortalecer las capacidades y la gestión integral educativa desde y con los territorios. No siendo más por el día de hoy, nos despedimos de cada uno de ustedes. Mil y mil gracias de verdad por participar activamente. Más de 500 personas conectadas. El link de la asistencia se encuentra en el chat, al igual que lo que nos han estado consultando, donde accedemos a las presentaciones y a la grabación. Recuerden, escuelasdesecretarías.mineducacion.gov.co/publicaciones/45. Ahí pueden acceder a todo el material. Un feliz resto de día para todos. Un feliz jueves. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima.